Aerodinámica. 51ª sesión. Determinación del levantamiento de un avión. Efectos del flujo inducido por el ala. Revisemos primero los resultados del problema planteado en la clase anterior. Se les solicitó que obtuvieran un gráfico que mostrara el valor del flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. En este caso vemos este gráfico y lo que tenemos es un comportamiento prácticamente lineal. Tiene algunas ligeras variaciones, pero es un comportamiento prácticamente lineal, de tal manera que podemos manejar o utilizar de acuerdo a esto que el valor en el cambio en el ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque es aproximadamente constante, es decir, la pendiente de esta recta es una constante. Asimismo, también se solicitó obtener el gráfico de el rendimiento del empenaje, es decir, la presión dinámica en el empenaje con respecto a la presión dinámica de la corriente libre. Y esta es la curva que obtuvimos. En este caso podemos ver que no se obtiene o que no se tiene un valor constante. Sin embargo, si revisamos los valores que estamos obteniendo, el rango de valores está ubicado entre .9345 y .9375. Eso nos arroja básicamente un valor que, si habláramos de .93, sería el valor. Es un poquito, para ser un poquito más exacto, podemos manejar un valor promedio de .936 y el cual podemos considerar aceptable para toda la aeronave. Para todo el rango de ángulos de ataque en la aeronave. Es decir, que si tenemos un valor de ángulo de ataque de menos 10 grados, afirmar que es .936 no nos aleja mucho del resultado, y que si tenemos un valor de 10 grados o un rango de menos 10 a 10, afirmar que el valor es de .936 no nos aleja mucho del resultado. Tal vez en este caso estaríamos una milésima por debajo, pero no es gran cosa en cuanto al resultado, por lo cual podemos validar el uso de un valor promedio. Ok, ahora sí entremos a la determinación del levantamiento de un avión. El levantamiento total de un avión va a ser la suma del levantamiento que produce el ala más el levantamiento que produce el empenaje. De acuerdo a esta imagen, tendríamos un vector de levantamiento producido por el ala, levantamiento de cuerpo y ala, y un vector de levantamiento que produce el empenaje. Sabemos que el levantamiento lo podemos expresar como la presión dinámica por la superficie por el coeficiente de levantamiento. Entendámoslo así como el levantamiento total. Asimismo, el levantamiento que produce cuerpo y ala lo podemos expresar como la presión dinámica por la superficie del ala por el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala. En este caso, la superficie también es la superficie de referencia, que es la superficie del ala. Y para la posición del empenaje, tendríamos que el levantamiento del empenaje es igual a la presión dinámica en el empenaje, ya hemos visto que es diferente a la presión dinámica sobre el ala, por la superficie del empenaje, obviamente es diferente a la superficie del ala, y el coeficiente de levantamiento que produce el empenaje. De tal manera que podemos escribir, es decir, podemos sumar este valor y obtener el valor de levantamiento, y lo podemos expresar de esta manera. Y una vez que los hemos expresado de esta manera, podemos pasar el término presión dinámica y superficie que quedaría en el lado izquierdo de esta igualdad, pasarlos dividiendo de este lado, y eso me haría cancelar estos términos y me quedaría solo el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala. Y en cuanto a la componente del empenaje horizontal, tendría a la presión dinámica del empenaje sobre la presión dinámica y a la superficie del empenaje entre la superficie que multiplican al coeficiente de levantamiento del empenaje, lo cual puedo reescribir en este caso como el rendimiento del empenaje. Y así tendría que esta ecuación me representa el coeficiente de levantamiento de toda la aeronave. Y sería a partir de la suma del coeficiente de levantamiento del ala más el coeficiente de levantamiento del empenaje multiplicado por esta relación.
el valor que tiene la superficie del empenaje con respecto a la superficie del ala. Aproximadamente en la mayoría de los casos será un valor de 0.2, todo depende de qué tipo de aeronave, y el valor del rendimiento del empenaje, que como vimos en el ejercicio de la clase anterior, anda en un valor de 0.93. Ese valor va a depender mucho de la distancia a que se encuentre el empenaje con respecto al ala. Obviamente en la clase anterior vimos cómo establecer ese valor. El valor de los tres coeficientes de levantamiento estará en función del ángulo de ataque, así como del ángulo de incidencia de la cam del ala, o cuerda aerodinámica medida del ala, el ángulo de incidencia de la cam del empenaje horizontal y el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, así como de la pendiente de la curva de levantamiento respectiva. Es decir, esta ecuación, en vez de representar el coeficiente de levantamiento del ala, de cuerpo y ala, y el coeficiente de levantamiento del empenaje, podemos escribirlo como pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala por el ángulo de ataque de cuerpo y ala, y en este caso, después del rendimiento y la relación de superficies, tener la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje y el ángulo de ataque del empenaje. Los valores de las pendientes prácticamente son constantes, por lo menos en un rango donde se maneja la pendiente constante, tal como hemos visto ya para alas, y lo que va a cambiar es el ángulo de ataque. Veamos la siguiente figura. Tenemos este perfil que representa el ala o el perfil correspondiente a la cuerda aerodinámica del ala, y este otro perfil que representa la cuerda aerodinámica del empenaje horizontal. Y tenemos representados lo que sería un perfil, en este caso es un GAW2, y en este caso, si no mal recuerdo, es un perfil NACA con un espesor de 10% aproximadamente. Y es un perfil simétrico. Ahora, esta línea representa la longitudinal de la aeronave. El ala va a tener un ángulo de incidencia con respecto a esa longitudinal. Lo mismo el empenaje horizontal van a tener un ángulo de incidencia. Entonces la incidencia del ala no maneja subíndices y la incidencia del empenaje maneja un subíndice H. Para ambos casos estaremos hablando de un ángulo de ataque. Y a partir de este momento, ya cuando hablamos de la aeronave, el ángulo de ataque es de toda la aeronave. Y tal como se ve aquí, se estaría manejando el mismo valor para ala y empenaje. Ahora, en el caso del empenaje, hemos visto que existe un ángulo de flujo inducido. Entonces, ese ángulo de flujo inducido hay que considerarlo. Aquí lo estamos representando como una disminución al ángulo de ataque. Entonces, en el caso del ala, el ángulo de ataque de cuerpo y ala será la suma del ángulo de ataque más el ángulo de incidencia menos el ángulo de levantamiento cero de cuerpo y ala. Y en el caso del empenaje horizontal tendremos la suma del ángulo de ataque más la incidencia del empenaje menos el ángulo de flujo inducido menos el ángulo de cero levantamiento del empenaje. En este caso, el ángulo de flujo inducido lo podemos reescribir como la derivada del ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque por el ángulo de ataque. Recuerden ustedes que en la clase anterior así obtuvimos este valor, entonces lo podemos escribir de esta manera. Y ahora entonces podemos factorizar este término con este término, ya que ambos tienen al ángulo de ataque. Otro detalle importante, este perfil es simétrico. La mayoría de los planos de empenaje utilizan un perfil simétrico, por ello el ángulo de levantamiento cero va a ser igual con cero. Esto nos va a llevar a que el ángulo de ataque del empenaje solo sea la incidencia del empenaje más el ángulo de ataque que multiplica a 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Entonces, las ecuaciones de coeficiente de levantamiento de la aeronave se actualiza a, y ahora tenemos la pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala y lo que sería el ángulo de ataque de cuerpo y ala, tal como lo expresamos aquí. El rendimiento, más el rendimiento del empenaje, la relación de superficies, la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje y lo que es el ángulo de ataque del empenaje horizontal.
Observe que la eficiencia del empenaje y el cambio en ángulo de flujo inducido del empenaje se consideran como invariables con el ángulo de ataque. Esto de acuerdo con la conclusión realizada al revisar los resultados de la sesión anterior. Ahora, solo bastará determinar la pendiente de la curva de levantamiento y el ángulo de cero de levantamiento para cuerpo y ala, así como la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje. La pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala la vamos a determinar con esta ecuación. Si ustedes recuerdan, esta ecuación hasta aquí ya la hemos manejado. La manejamos previamente para el ala, pero ahora estamos agregando estos términos. Estos términos expresa la superficie expuesta del ala contra la superficie de referencia. Y aquí es importante tomar en cuenta ese aspecto. La superficie expuesta del ala es solo lo que podemos ver y la superficie de referencia es la superficie que va de punta a punta, incluyendo la superficie que estaría dentro del fuselaje. Y aparte estaríamos multiplicando por un factor F. Luego tenemos esta ecuación para determinar el ángulo de levantamiento cero de cuerpo y ala, que va a depender del ángulo de levantamiento cero del perfil, de la conicidad del ala, del torcimiento del ala, y nuevamente aquí tenemos la conicidad del ala. Esta ecuación es el resultado de desarrollar a nivel algebraico la ecuación integral que vimos previamente cuando estudiamos alas. Ahora, en este caso también estaríamos considerando su efecto con respecto a la superficie expuesta y el factor F que nos presenta la relación o el efecto que puede tener el fuselaje. Recuerden que esto hablamos de cuerpo y ala. Ahora, para la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, nuestra ecuación es como la habíamos utilizado para el ala. Aquí obviamente estamos señalando que todos los valores, la pendiente de la curva de levantamiento del perfil será la del empenaje, el alargamiento será del empenaje, el factor K será el del empenaje, el factor beta será el del empenaje, el alargamiento del empenaje, el flechado a media cuerda será el del empenaje. Para este caso, para el cuerpo y ala, vamos a tener que beta es igual a 1 menos el número de Mach al cuadrado. Y la superficie expuesta va a ser igual a la superficie menos el ancho del fuselaje por la cuerda de raíz. En este caso manejamos un ancho de fuselaje promedio o a la altura del ala. D subíndice F, entonces repito, es el ancho del fuselaje. C subíndice R, ya sabemos que es la cuerda de raíz. Ahora, este valor F, que también implica cuánto se va a incrementar el levantamiento por el efecto del fuselaje, y aquí es importante tener en cuenta este detalle. El fuselaje produce el levantamiento, aunque ustedes no lo tuvieran en cuenta. Si pensamos en un automóvil también produce levantamiento. Un automóvil convencional producirá un levantamiento cuantificado en forma dimensional, digámoslo así, en coeficiente de levantamiento de 0.2 o 0.3 en total, aunque normalmente para los automóviles se maneja levantamiento del eje trasero y levantamiento del eje delantero. Ahora, normalmente ese coeficiente de levantamiento, utilizando nuestra clásica ecuación de levantamiento, no alcanza a tener la fuerza necesaria para que el vehículo, el auto, se levante o vuele. Sin embargo, cuando este vehículo corre a altas velocidades, entonces esa fuerza que se produce podría ocasionar un accidente. Por ello, en los autos de carreras se manejan alas de cabeza para buscar que el vehículo se pegue al terreno. Bueno, en ese mismo sentido, el fuselaje también produce una distribución de presiones que genera cierta cantidad de levantamiento, y para cuantificar ese efecto de distribución del levantamiento del fuselaje está este factor F, el cual calculamos como 1.07 por 1 más el ancho del fuselaje entre la envergadura, y esto lo elevamos al cuadrado. Esta es una cuantificación muy sencilla de ese efecto en incremento de levantamiento que produce el fuselaje. En general,
tanto para esta ecuación como para esta ecuación, el valor de capa va a ser igual, como ya habíamos visto, o va a depender del flechado de borde de ataque y del alargamiento. Esto para cuando el alargamiento es mayor a 4. Entonces, podríamos considerar que esto sería viable para alas y en algún caso especial para empenajes. ¿Por qué? Porque los empenajes van a tener un alargamiento más pequeño que 4. Pero podrá haber ocasiones en que el alargamiento del empenaje sea superior a 4. Y en este caso podríamos decir que esta ecuación es para los empenajes, aunque habrá ocasiones, sobre todo el caso de alas supersónicas, en donde el alargamiento sea inferior a 4, entonces se estará ocupando este valor. Pero en general, para vuelo subsónico, esta ecuación para vuelo subsónico, las alas tendrán un alargamiento superior a 4 y se utilizará esta ecuación, y para vuelo subsónico los empenajes tendrán un alargamiento menor a 4 y se utilizará esta ecuación. Para el empenaje tenemos que el valor de beta del empenaje, va a ser igual a 1 menos el rendimiento del empenaje por el número de Mach elevado al cuadrado, es decir, el número de Mach va a disminuir debido a la pérdida de energía que ya comentábamos la clase pasada. Para ambas superficies se puede utilizar la siguiente ecuación, adaptándola como sea necesaria. Recuerdan ustedes que cuando vimos alas, vimos esta ecuación general para establecer el flechado en cualquier posición. Aquí nos piden el flechado a media cuerda, ya sea para el ala o para el empenaje horizontal. Observe que lo hasta ahora presentado solo nos permite determinar el levantamiento de la aeronave para la zona donde la pendiente de la curva de levantamiento es constante. En algunos casos, como lo son la determinación de desempeños de crucero o establecimiento de derivadas aerodinámicas para la situación de pequeños ángulos de perturbación, con esto será suficiente. Sin embargo, en situaciones de despegue y aterrizaje o para perturbaciones que involucran un amplio rango de ángulo de ataque, no bastará con esto. En la siguiente sesión veremos cómo establecer la zona de la curva de levantamiento donde la pendiente no es constante. Ahora, como ejercicio, determinen en forma individual la curva de levantamiento de una aeronave para el rango de ángulo de ataque que va de menos 6 a 8 grados. Esta curva no es otra cosa que una recta, pero cuando hablamos normalmente de gráficos, la forma convencional es decir la curva, pero en este caso es una recta que va de menos 6 a 8 grados. Incluyen el valor de la pendiente de la curva de levantamiento y el ángulo de levantamiento cero para la aeronave. Para esto considere una situación de crucero con velocidad de 220 km por hora a una altitud de 27.375 pies. Como en el ejercicio de la clase anterior, estas condiciones ya las habíamos manejado previamente y las manejaron en la clase anterior, entonces los datos que requieran en cuanto a número de Reynolds y número de Mach ya los han establecido. Las características geométricas del ala son envergadura de 8 metros, alargamiento de 6, conicidad de 0.4, incidencia de 2.5, torcimiento de 2 grados, flechado de borde de ataque de 18 grados y el perfil GAW2, con una pendiente de la curva de levantamiento de 0.135 grados a la menos 1, un ángulo de cero levantamiento de menos 4 grados, y el ancho del fuselaje es de 0.85, es decir, D minúscula subíndice F es igual a 0.85 metros. Las características geométricas del empenaje horizontal son envergadura de 3.6 metros, alargamiento de 3, conicidad de 0.5, flechado de borde de ataque de 22 grados, incidencia del empenaje de menos 2 grados y el perfil NACA 0012-64, con una pendiente de la curva de levantamiento de 0.1 grados a la menos 1. Para esta aeronave se ha establecido que el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque es de 0.61, es decir, la diferencial de epsilon con respecto al ángulo de ataque es igual a 0.61. El rendimiento del empenaje tiene un valor de 0.947, es decir, eta subíndice H es igual a 0.947. Así concluimos la 51ª sesión.
Como evidencia de aprendizaje, cargue en la plataforma un documento de formato Word que presente imagen de la solución realizada en su cuaderno, así como un gráfico realizado con apoyo de Excel, en donde se presenten las curvas de levantamiento para el ala, empenaje horizontal y avión, en un rango de ángulo de ataque que va de -6 a 8 grados. Entonces, este gráfico debe presentar 3 rectas. En este gráfico se deben presentar los valores de ángulo de levantamiento 0 para cada curva, así como el valor de la pendiente de la curva de levantamiento, el valor de la pendiente de la curva de levantamiento. Recuerde que tiene todo un día para realizar esta actividad y que puede plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje del Asymmetric Command. Estén al pendiente del siguiente video, correspondiente a la 52ª sesión, donde se mostrará, como ya se dijo, cómo obtener el valor del coeficiente de levantamiento máximo del avión en configuración convencional, así como con el uso de dispositivos hipersustentadores. Es decir, veremos cómo obtener la curva de levantamiento del avión con y sin uso de dispositivos hipersustentadores. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.